¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Mi nombre es Andrés. Muchísimas gracias ante todo y de manera preliminar antes de arrancar este video tutorial explicativo sobre la plantilla del monitor de finanzas personales que te va a permitir hacer un tracking de los ingresos, los gastos y el dinero que tengas guardado en efectivo o el dinero que tengas guardado en tus cuentas de ahorro utilizando Microsoft Excel. Quisiera agradecer de manera muy especial a un miembro del canal, el cual me solicitó construir esta plantilla, obviamente, desde luego pagada. Y el día de hoy la entregué, por eso no había subido video desde junio 3 que me contactó hasta hoy, 6 de junio del año 2023, que le entregué la plantilla, le pregunté si la podría hacer pública para los miembros del canal y me dijo que desde luego que sí, podía colocarla para los miembros del canal para que las personas que gusten puedan utilizarla sin problema para llevar el tracking o para llevar el control de los gastos, de los ingresos, de las finanzas personales. Bien, esta plantilla tiene 4 hojas, tal cual como lo estás viendo acá. Tenemos una hoja que va a contener las variables y criterios del entorno, el cual va a contener varias tablas que te permiten configurar los diferentes medios de almacenamiento. También te va a permitir configurar las subcategorías y las categorías, y los tipos de ingresos o los tipos de gastos o los tipos de traslados que puedan darse dentro del programa para ir registrando mes a mes cada uno de los diferentes movimientos de entrada-salida de dinero dentro de nuestro diario en la economía que nosotros tengamos o manejemos de manera personal. Vale, luego tenemos una segunda hoja llamada movimientos, que es donde nosotros vamos a registrar, como su nombre lo dice, cada uno de los movimientos. Si eres suficientemente minucioso, si eres suficientemente detallado y cuidadoso, esta plantilla puede entregarte información precisa. Hasta céntimos te puede entregar del dinero que tengas en las diferentes cuentas bancarias que tengas en efectivo, por ejemplo, hasta en una caja fuerte, como lo tenemos registrado dentro de este libro de Excel. Simplemente registras la información, esta tabla te va marcando con un color si es un ingreso, si es un traslado o bien si es un gasto, y te va dando el valor o el monto para que tú lo registres y el diferente o el medio que puede diferir dependiendo de donde tú hagas la salida o el ingreso de dinero. Te va a permitir llevar el control. Y luego tenemos una tercera hoja llamada cálculos, las cuales van a tener unas tablitas donde yo hago los cálculos utilizando únicamente fórmulas. Esto no tiene una sola macro, esto trabaja únicamente con fórmulas, que es lo más bonito y lo más precioso también. Fórmulas para formato condicional, fórmulas para nombres, fórmulas para armar gráficos personalizados, fórmulas para hacer rangos dinámicos, fórmulas para hacer cálculos matemáticos, fórmulas para hacer conteos, de todo. Aquí hay fórmulas en esta hoja de cálculo que nos permiten a nosotros poder generar los diferentes insumos que va a utilizar el reporte, que nos va a permitir observar la información en cualquier momento para cualquier mes. Por ejemplo, voy a traquear marzo, entonces mis finanzas personales en marzo estuvieron de la siguiente manera. Voy a traquear, por ejemplo, mayo estuvieron de la siguiente manera. Voy a traquear julio, en julio estuvieron de la siguiente manera. Esta partecita izquierda que te estoy señalando aquí con el puntero del mouse, fíjate que aquí con el puntero del mouse que constituye el selector del periodo mensual y el periodo anual, y esta partecita que te va a decir y no va a variar con el selector de mes y año, te va a decir en tiempo real, según como tú tengas actualizada tu fuente de datos o tu tabla de movimientos, cuánto dinero tienes en un banco, cuánto dinero tienes en otro banco, cuánto dinero tienes en metálico o en efectivo y cuánto tienes guardado, por ejemplo, en tu caja fuerte, en caso de que la tengas, y cuánto dinero total tienes disponible en los diferentes medios. Él te va diciendo. Además, la plantilla te permite también hacer traslados. Suponga, por ejemplo, que yo quiero trasladar $1,000 o quiero trasladar $500 desde el banco BBVA hacia el efectivo porque lo necesito metálico. Entonces simplemente hago un traslado de salida del BBVA
hasta el efectivo, que va a tener un ingreso y se descuentan de acá y se suman aquí en el efectivo y se reflejan, pero no hacen parte de los gastos, ni hacen parte de los ingresos, ni hacen parte de los promedios de los últimos periodos que te van a permitir obtener la información, sino simplemente es un traslado de dinero, ¿vale? Ahora, en la parte superior vamos a obtener un reporte de los gastos orientados por categoría. En este caso tenemos aquí el mes y el año del reporte y en este primer esquema tenemos la distribución del gasto total. Fíjate que este número azul bien grande nos está diciendo el total de lo que gastamos en el mes y abajito con rojo nos está apareciendo la cantidad de categorías que van a contener las subcategorías donde nosotros estamos gastando el dinero. Además también, si la cantidad de ingresos en un mes fue mayor que la cantidad de gastos, va a aparecer de un color verde el ahorro o el dinero disponible que tienes para ahorrar. Y te aparece con un chequecito verde, obviamente para que tú te des cuenta que sí lograste ahorrar. Pero por ejemplo, si tocas un mes en donde gastas más dinero de lo que tú ingresas o de lo que tú ganas, gastas más dinero de lo que gastas, pues obviamente tienes que sacar de los ahorros para poder compensar la pérdida o para poder compensar ese dinero de más que utilizaste o que gastaste y que registraste dentro de la plantilla. Fíjate que te aparece aquí un triangulito de rojo orientado hacia abajo, ¿vale? Ahora, el siguiente fragmento de la plantilla o el siguiente esquema de la plantilla es esta tabla y este gráfico circular, el cual te va a decir a ciencia cierta cómo estás obteniendo los ingresos. Ingresos principales, ingresos secundarios, por ejemplo, ingresos pasivos, el salario que tengas dentro de la empresa, un salario como consultor que tengas en otra empresa, algún tipo de infoproducto que tengas, un negocio aparte que te esté generando rendimientos, rendimientos bancarios, asesorías y capacitación, intereses bancarios también, lo que tú ganes en las cuentas de ahorros también si lo anotas se lo va sumando al capital que tú vayas generando y que lo va colocando dentro de esta parte izquierda de la plantilla. Ingresos de ajuste, por ejemplo, cuando arrancamos nosotros la plantilla o algún tipo de ingreso no categorizado que nosotros queramos colocar, lo ponemos como un ingreso de ajuste. Simplemente dentro de las variables colocamos como un ingreso de tipo secundario los ingresos de ajuste, ¿vale? Ahora, el siguiente gráfico que nosotros tenemos aquí es el tracking porcentual por categoría. Pues simplemente te da una orientación visual a través de un pequeño arito o a través de una pequeña dona. Te está diciendo cómo estás obteniendo tus ingresos, qué representa cada uno de ellos y con cuánto porcentaje. Y lo más importante que creería yo sería esta parte del gráfico o sería esta parte del reporte que contiene este pequeño gráfico con un montón de colores que al principio si no sabemos interpretar pues obviamente no tenemos ni idea para qué funciona. Pero la idea fundamental de este miembro del canal muy especial que nos está permitiendo obtener esta plantilla, se le ocurrió poder traquear el monto medio o el consumo medio por categoría que le aparezca en el consumo mensual actual que esté reporteando la plantilla y le diga cuánto valor está desfasado dependiendo del total gastado en el mes actual. Me explico mejor por si no logras entender el primer concepto al primer impulso o a la primera explicación, ¿vale? Suponga, por ejemplo, que yo en el mes de julio del año 2023 gasté en transporte $958.10. Entonces, según la media de los últimos consumos de transporte en los últimos periodos registrados o en todo el traqueo registrado en los meses anteriores, la media mensual es de 533.27. Quiere decir que he gastado en transporte este mes 80% más, he gastado 80% más que lo registrado como media de los periodos anteriores. Ahora bien, suponga por ejemplo que en salud, fíjate, yo tengo aquí salud, he gastado $735 y la media de los últimos consumos o la media en salud de las últimas categorías registradas en salud es de 900.43, lo cual me indica que el valor en salud es mucho menor al que el valor medio yo tengo registrado dentro de la plantilla, un indicador vital.
Este indicador nos quiere decir que menos es mejor y más es peor. Es decir, un indicador positivo va a ser siempre peor y un indicador negativo siempre va a ser mejor. Por ejemplo, fíjate que yo acá en abril, estos son datos de ejemplo, literalmente gasté mucho más dinero porque se me presentó un problema en la vivienda y tuve que repararla. Entonces, en la vivienda, la media de gasto, que por ejemplo incluía servicios, que por ejemplo incluía compras menores de la casa, no subían mensualmente en el traqueo de la plantilla por más de $330.37. Ese era el consumo medio mensual de la categoría vivienda. Pero resulta que en el mes de abril tuve un gasto de $1,900. Tuve que hacer una reparación grande en la casa. Entonces tuve un gasto de 460% más de acuerdo al consumo medio de esa categoría. Un indicador bastante importante. Este valor de dónde se extrae? Se extrae de la base de datos de la misma categoría de los periodos anteriores del registrado en el reporte en la parte superior. Siempre, siempre el diagrama de abajo va a tener la misma cantidad de columnas o va a tener la misma cantidad de categorías que la tabla de abajo, o la tabla de abajo va a tener la misma cantidad de categorías que la tabla de arriba. Lo que estamos haciendo es buscar por categoría el consumo medio según el tracking mensual que tú tengas registrado dentro de la plantilla y te dice si estás por debajo o por arriba del consumo. En servicios, fíjate, gasté 452 y el promedio mensual es 497. Es decir, he gastado un 9% menos que yo puedo ahorrar. Obviamente, el gasto de la vivienda, el gasto de la alimentación hace que se suba muchísimo el consumo y tenga gastos mucho más grandes. Ahora bien, te permite hacer el cambio en el selector, por ejemplo, te permite ir moviéndote entre los diferentes meses para ir obteniendo información vital. Este indicador también es sumamente importante. Si mantienes actualizada tu plantilla, te va a decir cuánto dinero tienes exactamente en cada uno de los medios de almacenamiento, sea una caja fuerte, sea dinero en efectivo, sea un banco, sea un CDT o bien sea cualquier tipo de contenedor o cualquier tipo de medio que te permita guardar tu dinero, lo puedes registrar y la plantilla te lo va a mostrar sin problema. Al miembro del canal, de manera muy especial, de verdad, de manera pero muy especial, le doy muchísimas gracias por permitirme o por permitirse él obsequiar esta plantilla para todas las personas interesadas que yo construí básicamente en unos 3 o 4 días. 3 días, construí en unos 3 días, entablamos conversación el día 2 o 3, creo que fue, y hoy la entregué y me la dejó publicar o me la deja colocar dentro de los miembros del canal para que muchas personas, obviamente que pertenezcan a los miembros del canal, puedan tener esta plantilla sin costo alguno, simplemente siendo miembros de la comunidad que crece todos los días, utilizando Microsoft Excel de una manera propositiva, de una manera didáctica que nos permita tomar los datos y transformarlos en información útil que nos permita siempre tomar excelentes decisiones. Mis amigos, muchísimas gracias. En el video de los miembros del canal te la dejo publicada para que la descargues. Y como siempre digo, nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.